Peppa Pig, la cerdita más famosa y querida del mundo de los dibujos animados, es conocida por millones de niños alrededor del mundo. Pero lo que muchas personas tal vez no sepan es que Peppa no siempre es el mejor ejemplo de comportamiento. En varias ocasiones ha demostrado un lado bastante travieso y hasta malvado. En el episodio Proyecto Escolar, Peppa llega a casa súper emocionada, contando a su familia que necesita construir un castillo para un proyecto de la escuela. Papá Pig, que es arquitecto de profesión, se entusiasma con la idea y sugiere que usen una caja de cereal para hacer las paredes del castillo y 2 vasos para representar las torres. Sin embargo, en lugar de reconocer o al menos considerar la sugerencia creativa de su papá, la cerdita desprecia por completo la idea, diciendo que necesita algo realmente bueno. Si prestas atención, puedes ver cómo la expresión de Papá Pig cambia rápidamente de entusiasmo a una profunda decepción al darse cuenta de que su hija no valora sus ideas. Pobre Papá Pig, siempre trata de hacer lo mejor para agradar a sus hijos, pero Peppa parece no preocuparse mucho por los sentimientos de su papá. Lamentablemente, Papá Pig y George son frecuentemente los principales blancos de las maldades de la protagonista de la serie, pero como veremos a continuación, no son los únicos que sufren con sus actitudes egoístas y malvadas. Acompáñanos para ver las 12 cosas terribles que ha hecho Peppa Pig a lo largo de la serie. Una de las principales víctimas del comportamiento cuestionable de la cerdita es su mejor amiga, Susie. En un episodio que lo demuestra claramente, Peppa llama a su amiga para contarle que no sabe silbar. Inicialmente, Peppa se siente hasta satisfecha al pensar que la ovejita tampoco sabe, pero todo cambia cuando descubre que Susie puede silbar perfectamente, mientras ella no puede. Peppa, en un acto de puro egoísmo y envidia, se enfurece tanto que cuelga el teléfono en la cara de Susie. En ese momento, queda claro lo mezquina que puede ser Peppa, ya que simplemente no soporta la idea de que su amiga sea mejor en algo que ella no puede hacer. Eso es lo que yo llamo ser egoísta. Ahora, hablemos de otro personaje que sufre bastante en manos de Peppa, su hermano menor, George. Como el más pequeño de la familia, el cerdito casi siempre tiene que ceder a los caprichos y órdenes de su hermana mayor. El problema es que a veces parece que la hermana mayor se divierte haciendo llorar al pobre George, y eso se evidencia en varios episodios. Uno de esos momentos ocurre en el episodio Nieve. En él, los 2 hermanos salen a jugar en la nieve, y todo parece ir bien, con ambos corriendo alegremente. Pero las cosas cambian rápidamente cuando Peppa tropieza y cae de cara en la nieve. Como el bebé que es, George no puede contener la risa, encontrando aquello muy gracioso. Sin embargo, a Peppa no le gusta nada que se rían de ella y decide vengarse de su hermanito. Hace una bola de nieve gigantesca, casi del tamaño del propio George, y la lanza contra él, acertándole de lleno. Como era de esperarse, el cerdito comienza a llorar, asustado y herido. ¡Qué fea actitud, Peppa! La venganza no es el camino, especialmente cuando se trata de tu hermanito que es solo un bebé. Además de Susie, otra amiga que ya ha tenido problemas con Peppa es Rebecca Coneja. En un episodio específico, los hermanos menores de ambas, George y Richard, están jugando juntos en una caja de arena. Todo parece ir bien, hasta que George, en un momento de pura travesura, destruye el castillito de arena de Richard. El pequeño conejo no se queda atrás y decide devolver el golpe, destruyendo el castillito de George. Esto resulta en un gran llanto por parte de los dos. En lugar de ayudar a resolver la situación, Peppa decide que el culpable del desorden es Richard y comienza a discutir con Rebecca, poniendo toda la responsabilidad en el hermanito de la coneja. Todo esto, a pesar de saber que fue George quien inició la confusión. La cerdita claramente muestra aquí una tendencia a proteger a su hermano, incluso cuando él está equivocado, lo que muestra un lado de injusticia y favoritismo de su parte. Parece que Peppa se saltó las clases sobre justicia. ¿Quién sabe? Con el tiempo, aprenda a ser más justa y a reconocer cuando su hermano está equivocado, en lugar de culpar siempre a los demás. Y si alguna vez has visto Peppa, comenta Peppa aquí abajo para saber quién ya conoce a la cerdita rosa y sus maldades. Ahora, volvamos al blanco preferido de las travesuras de Peppa, su papá. Papá Pig frecuentemente se convierte en el centro de las bromas de su hija, especialmente cuando ella decide burlarse de su apariencia, repitiendo varias veces que tiene una barriga muy grande. Aunque esto sea cierto, a nadie le gusta que le recuerden sus defectos todo el tiempo, y menos cuando eso viene de su propia hija. Un ejemplo clásico de esta situación ocurre en el episodio en que Abuelo Pig construye una casa en el árbol para sus nietos. Peppa, en un momento de maldad, decide que la contraseña para entrar en la casita será barrigón del papá. Se asegura de repetirlo varias veces e incluso involucra a los otros personajes en la broma, dejando a Papá Pig muy avergonzado.
esa humillación pública fue realmente innecesaria, Peppa. Parece que Peppa aún tiene mucho que aprender sobre el respeto y la consideración por los sentimientos de los demás. Hablando de la casa en el árbol, también es escenario de otra travesura de Peppa, esta vez involucrando no solo a George, sino también a Richard, el hermanito de Rebecca. Todo comienza cuando Peppa, George, Richard y sus amigas están jugando juntos en la casita construida por el abuelo Pig, pero, de repente, la cerdita decide que ese será un espacio exclusivo para niñas. Entonces, sin la menor ceremonia, expulsa a los dos niños más pequeños de la casita, dejándolos afuera, mientras las niñas continúan jugando y tomando té. Y, para ser justos, Peppa contó con el apoyo de las otras chicas en esa decisión, pero la idea fue totalmente suya. Ella fue la líder de la acción, demostrando que no tiene problema alguno en excluir a los demás si eso sirve a sus intereses. Peppa definitivamente necesita aprender a compartir. Ahora, volviendo a hablar de Susie, no podemos dejar de recordar el episodio de Quarrel. En ese episodio, las dos amigas están jugando juntas en la casa de la familia Pig, cuando la ovejita, por suerte, gana a Peppa 2 veces seguidas en un juego. La protagonista, incapaz de aceptar la derrota, acusa a Susie de haber hecho trampa. Esta acusación genera una mirada acusatoria entre las dos, y la situación empeora cuando continúan discutiendo afuera de la casa, frente a sus madres, que quedan sorprendidas por el comportamiento de sus hijas. Para finalizar la situación, Mamá Pig decide intervenir y llama a la casa de Susie para que ambas se disculpen una con la otra. Peppa se disculpa, pero se asegura de insinuar que Susie realmente hizo trampa, mostrando que su aceptación de la derrota no es sincera. La pequeña oveja, con toda razón, cuelga el teléfono en la cara de Peppa. Tengo que admitir que esa parte me gustó. Esta fue, sin duda, una de las mayores demostraciones de egoísmo y falta de deportividad de Peppa. Necesita aprender que a veces perder es parte del juego y que la amistad es más importante que ganar. Otro episodio que revela el lado menos amable de Peppa es aquel en que George se enferma. En ese día, la hermana mayor revela su verdadera naturaleza malvada de varias maneras. Primero, trata de convencer a sus padres de que George no está realmente enfermo, especialmente después de descubrir que no tendría que ir al hospital. Luego, la cerdita insinúa que tal vez su hermanito esté fingiendo, lo que muestra su falta de empatía y consideración por la condición del pequeño. Más tarde, cuando llega la noche, Peppa se irrita porque los estornudos y la tos de George son fuertes y amenazan con interrumpir su sueño. En lugar de preocuparse por la salud de su hermano menor, solo piensa en cómo eso la afecta, mostrando una vez más su lado egoísta. La cerdita llega al punto de pedirle a George que estornude más bajo, como si tuviera control sobre eso. Cuando se da cuenta de que eso es imposible, Peppa suspira con desaprobación, claramente más preocupada por su propio bienestar que por el de su hermano pequeño. Esta es una prueba más de que Peppa necesita aprender a cuidar mejor de su hermano, en lugar de pensar solo en sí misma. Dejando un poco de lado las maldades de Peppa, tenemos una petición rápida. Suscríbete ahora mismo al canal, así no te perderás nuestros próximos videos y estarás al tanto de todas las novedades. Ahora hablemos de otra víctima de las palabras despiadadas de Peppa, el pobre señor Papa. En el episodio El señor Papa viene a la ciudad, el personaje enseña a los niños sobre la salud, hablando sobre la importancia de comer frutas y verduras. Pero Peppa, siempre lista para hacer una observación maliciosa, pregunta si eso incluye comer papas, lo que deja al señor Papa sin palabras, ya que él mismo es una verdura. Como si eso no fuera suficiente, los niños comienzan a debatir si el señor Papa es o no un vegetal común. Peppa, sin pensarlo 2 veces, afirma que él no es un vegetal común, lo cual puede ser cierto, pero sonó un poco cruel e insensible. Al fin y al cabo, básicamente dejó al señor Papa en una situación embarazosa, sin saber cómo responder. Parece que Peppa tiene una habilidad especial para poner a los demás en situaciones incómodas, incluso si eso significa herir los sentimientos de alguien. Otro momento que destaca el lado malvado de Peppa es aquel en que decide burlarse de su mejor amiga. Durante un juego, la cerdita imita a Susie, diciendo que la ovejita es tan ruidosa como ella. Este comportamiento muestra que Peppa tiene una necesidad constante de disminuir a los demás para sentirse superior, lo cual definitivamente no es una actitud amigable. Vamos a admitirlo, Peppa. Eso no es lo que esperamos de una buena amiga. Burlarse de los demás solo para sentirse mejor no es algo que se deba hacer. Y para finalizar, volvamos a hablar sobre la humillación constante que Peppa Pig sufre en manos de Peppa. En el mismo episodio de La casa en el árbol, después de que todos comieran las deliciosas galletas hechas por la abuela Pig, Peppa decide terminar el día de humillación haciendo que todos repitan la contraseña «Barrigón del papá» una vez más, en voz alta. Claro, todos se ríen, pero es importante notar que, si miramos bien, casi todos allí tienen la misma forma redonda. Peppa Pig no es el único con una barriguita, pero es el único que escucha bromas sobre eso todo el tiempo, especialmente de su propia hija, que parece adorar poner a su papá en situaciones terribles. Se puede ver en la expresión de Peppa Pig
que realmente no le gustó esa broma. Es difícil no sentir pena por él, siendo blanco constante de las crueles bromas de su hija. Sinceramente, Papá Pig y Mamá Pig necesitan enseñarle algunos buenos modales a Peppa antes de que sea demasiado tarde, ¿no crees? ¿Te gustó ver este lado nada tierno de Peppa? Entonces, dale me gusta y comparte el video con la mayor cantidad de personas. Gracias y hasta la próxima.